La colitis o síndrome de intestino irritable es una enfermedad bastante frecuente actualmente en la población y precisamente en este video voy a detallar el por qué sale, quiénes suelen padecerlo más frecuentemente, cuáles son los estudios que se tienen que hacer para llegar al diagnóstico o para descartar algunas otras enfermedades, un poquito sobre el tratamiento y precisamente vamos a tratar de resolver de forma muy simple, con peras y manzanas, precisamente qué es esto, qué es la colitis. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo y me gusta crear videos con el objetivo de educar a las personas. Precisamente en este video voy a detallar las principales preguntas que me suelen hacer los pacientes en la consulta y también en las redes sociales sobre la colitis. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? ¿Cómo lo diagnosticamos? Entre otras cosas. Quédate en este video y si te interesa más contenido similar, pues considera suscribirte. Bienvenido. El síndrome de intestino irritable habitualmente suelen llamarlo como colitis nerviosa o colitis inflamatoria. Sin embargo, honestamente no es una colitis real. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Bueno, es un trastorno de la función del colon. Esto quiere decir que anatómicamente el colon es normal, no se observa nada. Si podemos hacer una colonoscopía, observamos un intestino sano. Si le hacemos una tomografía, definitivamente va a estar el intestino sano. Sin embargo, sí presenta síntomas. Esto quiere decir que la función como tal está alterada. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues precisamente dolor, una distensión abdominal, cambios en el patrón evacuatorio, que posteriormente voy a detallar exactamente porque son parte de cómo llegamos nosotros al diagnóstico, que viene a ser los criterios de Roma 4. Actualmente son los que están vigentes y pues los voy a detallar más adelante. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, actualmente en la población en general se estima que es bastante frecuente. Hasta casi el 25% de la población puede presentar un síndrome de intestino irritable en algún periodo de su vida. Esto es decir, 1 de cada 4 personas puede padecer colon irritable. Se afecta un poquito más a las mujeres, incluso con una relación de 2 a 1, es decir, afecta un poquito más de mujeres, 2 mujeres por cada hombre. Pero bueno, esto se puede asociar a muchos factores, ¿vale? Que justo estos factores o las causas del síndrome de intestino irritable es todavía un motivo de estudio. La verdad es que no se ha llegado al diagnóstico definitivo del por qué se genera. Se han asociado múltiples causas. La verdad es que se le ha asociado a prácticamente todo. De lo que ya está demostrado, realmente se ha encontrado que el estrés, la alimentación, el estilo de vida, algunos factores ambientales, incluso factores psicológicos, incluso la genética o la herencia, pues también pueden tener un papel importante. Hasta actualmente incluso la gravedad se le ha atribuido como un efecto que puede generar el desarrollo de síndrome de intestino irritable. Esto es un problema porque al no tener una causa como tal, bueno, tampoco vamos a tener un tratamiento específico porque no encontramos la causa, pues no vamos a tener un tratamiento dirigido, ¿de acuerdo? Toda esta suma de factores son los contribuyentes para que se genere un síndrome de intestino irritable o una colitis, como coloquialmente la llamamos. Esto es importante porque debemos de ser minuciosos e individualizar qué es el factor desencadenante en cada persona. Todos somos totalmente distintos y es por esto que todos tenemos un factor que puede desarrollar en mayor o menor medida el síndrome de intestino irritable. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de intestino irritable? Bueno, para fines prácticos, al observar que es un intestino sano y concluir que precisamente de forma física es un intestino normal, sano, entonces es difícil como clasificarlo y llegar a un diagnóstico. No hay como tal una prueba que nos oriente o que nos determine exactamente qué es un síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque al hacer todas las pruebas, pues por ejemplo una colonoscopía, al hacer una tomografía, un estudio de heces, pues vamos a encontrar que todo está normal. Sin embargo, actualmente para llegar a este diagnóstico se tiene como guía los criterios de Roma. Actualmente los criterios de Roma 4. ¿Cuáles son y en qué consisten? Pues son una serie de criterios o síntomas que deben de presentar los pacientes. ¿Cuál es? El principal es el dolor. El paciente debe de presentar un dolor abdominal generalizado
que debe de venir acompañado de 2 o más de los siguientes. Es decir, se asocia a la defecación, hay cambios en la frecuencia o hay cambios en la consistencia de las evacuaciones. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes pueden tener, en cuanto a la frecuencia, pues estreñimiento o diarrea. O en cuanto a la consistencia, es decir, heces muy duras o heces líquidas. Esta suma de factores, dolor, que esté asociado a la defecación o que incluso se modifique por ella, que se asocia un cambio en la frecuencia o en la consistencia, son los criterios de Roma. Nos orientan mucho para poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, existen otras enfermedades que pueden presentar incluso estos síntomas también. Por ejemplo, una enfermedad diverticular, un cáncer, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, pues también pueden generar estos síntomas. Entonces, solo es una especie de guía para poder llegar al diagnóstico. No es como que sea realmente tener los criterios significa que tenemos síndrome de intestino irritable. Y esto llega a la siguiente pregunta: ¿cuáles estudios o pruebas diagnósticas se tienen que realizar los pacientes para diagnosticar intestino irritable? Esta pregunta es bien importante y bien interesante porque no quiere decir que todos los pacientes se tengan que hacer algún estudio. De hecho, el objetivo de realizar alguna prueba o diagnóstico no es el diagnóstico de un colon irritable, es descartar otras enfermedades que pudieran simular un colon irritable. Es decir, el objetivo de estos estudios es descartar una enfermedad celíaca, es descartar un cáncer, una enfermedad diverticular, un CUSI, Crohn, etc. Todos estos estudios que yo les voy a mencionar más adelante precisamente es el objetivo: concluir o descartar precisamente otras afecciones intestinales. Para fines prácticos, ¿qué podemos realizar como estudios? Se puede considerar una endoscopía alta o toma de pruebas serológicas para diagnosticar enfermedad celíaca. A todos los pacientes por arriba de 45 años se recomienda hacer una colonoscopía, no solo con el objetivo de encontrar un intestino sano, sino también de encontrar pólipos, divertículos o cáncer, descartarlo o confirmarlo, ¿vale? Todos los pacientes por arriba de 45 años que tengan antecedentes de familiares con cáncer de colon, cáncer de recto, todos los pacientes que se les sospeche alguna enfermedad inflamatoria intestinal también deben de estar sometidos a una colonoscopía. En algunos casos, considerar, por ejemplo, prueba de sangre oculta en heces o estudio de parásitos o bacterias en las heces, solo si se tiene exactamente la sospecha de que el paciente pudiera tener alguna afectación intestinal asociada, por ejemplo, a parásitos o amibas. ¿Qué condiciones nos hacen sospechar que algún paciente pudiera tener alguna otra condición que no sea un colon irritable? Estos datos de alarma son súper importantes, se los voy a dar porque me interesa que lo comenten con sus médicos, precisamente porque de presentar uno o varios, sí debería ser un paciente candidato a realizar estudios complementarios con el objetivo de determinar o descartar otras enfermedades. Primera, que hayan iniciado estos síntomas de forma súbita, sobre todo a partir de los 45 años. Que tengamos familiares con cáncer de colon o cáncer de recto. Que además en las heces observemos sangre fresca o sangre vino o negro. Que haya pérdida de peso involuntaria, es decir, no asociado a la dieta, no asociado al cambio en el estilo de vida. De repente hay pérdida de peso. Dificultad para evacuar, que por ejemplo haya un estreñimiento de muy difícil tratamiento o que del estreñimiento pasemos a la diarrea y que también sea una diarrea de muy difícil tratamiento. Que a pesar de los tratamientos que hayan tenido con los médicos, que tampoco haya una mejoría clínica ni siquiera parcial, es decir, no hay mejoría para nada. Una falla de respuesta al tratamiento también es un criterio para hacer estudios complementarios. Y por ejemplo, una anemia crónica o cansancio, debilidad y fatiga que precisamente no se haya encontrado la causa. Un síndrome anémico crónico sin una causa aparente, pues definitivamente también van los pacientes a estudios complementarios. ¿Todos los síndromes de intestino irritable son los mismos? Es decir, ¿todos los pacientes se comportan de la misma forma? No, todos somos bien distintos. Así como en las familias todos los hermanos somos distintos, pues precisamente imagínense a nivel
de toda la población en general. ¿Qué quiere decir? Que entonces el síndrome de intestino irritable tiene variantes. ¿Cómo las clasificamos estas variantes? Sobre todo nos enfocamos en las evacuaciones, es decir, todos los pacientes suelen presentar distensión abdominal, que se inflan como un globo y también presentan dolor. Sin embargo, las variantes suelen ser hacia el estreñimiento, hacia la diarrea o una mezcla de diarrea y estreñimiento. Son como los subtipos. Este tipo de variantes nos orientan mucho al tratamiento, porque el paciente que tiene diarrea, pues definitivamente debemos de ajustarle medicamentos con aporte de fibra, darle tratamiento para controlar estas evacuaciones disminuidas en consistencia o aumentadas en frecuencia. A los pacientes que tienen estreñimiento, pues hay que darles tratamiento para ablandar las heces o para que hagan con una mayor frecuencia. Por eso el síndrome de intestino irritable se dice que es crónico. No es una enfermedad que se pueda curar, es una enfermedad que se controla y que se vigila a lo largo del tiempo. Entonces, por eso deben de estar en constante vigilancia por su médico y adecuar el tratamiento con base en su evolución, ¿vale? Con un buen tratamiento puede desaparecer el síndrome de intestino irritable. Más que desaparecer, se controla. Se puede controlar a un grado tan bueno que la calidad de vida de los pacientes puede ser excelente. De hecho, el problema del síndrome de intestino irritable es justo eso, que afecta la calidad de vida de las personas. Pero con un buen tratamiento, seguimiento, vigilancia y cambio en el estilo de vida, definitivamente podemos tener una mejora en la calidad de vida de la gran mayoría de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de intestino irritable? Precisamente es motivo de otro video, por eso les voy a dejar el enlace aquí para que vayamos a desglosar las principales formas de cómo podemos tratarlo. Muchas gracias por ver este video, yo soy el Dr. Jesús Macías.